A ver, espérate. Ya estamos en YouTube. Ok. Partamos justo a las 2. Ya vemos 54 personas acá. Ahora cuando la Macarena ya nos... Maca, me lanzas el enlace para dejarlo colgado y ahí ya comenzamos. Y se ve la pantalla esta, ¿verdad? Sí, se ve bien. Gustavo, cuelgo el enlace y comenzamos. Ya. Buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica y estudiantes de Latinoamérica y Chile. Bienvenidos a un nuevo webinar del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, en este caso al webinar de procesamiento sensorial, evidencias, última actualidad en procesamiento sensorial. Hoy día contamos con la presencia de Gustavo Reynoso, del doctor Gustavo Reynoso, el cual nos va a hablar acerca del reporte parental y de responsabilidad sensorial en niños con TEA. Y también queremos disculpar, hoy día estaba también Erna, pero tuvo un problema personal, por ende vamos a estar con Erna en una nueva jornada el día miércoles 23 a las 7 de la tarde. Los que ya están inscritos para este webinar les va a llegar el enlace respectivo para el miércoles 23, no es necesario que se vuelvan a inscribir. También Erna va a tener 1 hora para presentar y después media hora de consultas y preguntas. Hoy día con Gustavo también le solicitamos si podía estar con nosotros durante 1 hora, por ende vamos a tener en extensión su presentación. Y luego de eso vamos a tener media hora de preguntas. Los colegas que están en YouTube pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o en el formulario que les llegó a través del correo. Los colegas o estudiantes que están acá en la plataforma Zoom pueden ir haciendo sus preguntas en preguntas y respuestas, y luego Alejandra Ortiz, Vivian Neumann y Marcos Chan van a traspasar sus preguntas, en este caso a Gustavo. ¿Por qué lo hacemos de este formato? Porque es la forma de ir ordenando las preguntas por temario, por ende los colegas se van a encargar ahí de ir seleccionando las preguntas y las preguntando en el orden que corresponda. Y Gustavo, a nombre de todos los colegas terapeutas ocupacionales de Chile que les gusta esta área, que tienen interés en esta área, agradecerte por la disposición de estar acá. Agradecer tu tiempo también, porque de verdad sabemos que estás con 1000 cosas, yo creo como todos en el último tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Tienes 1 hora para poder presentar. Si necesitas extenderte, ningún problema, estamos acá disponibles. Esto va a quedar grabado en YouTube para que después lo puedas compartir también con la gente que quizás quiso asistir y no podía por horario. Nosotros ahora actualmente lo colgamos ya dentro de nuestras redes para que todos puedan tener acceso a este streaming. Y Macarena va a estar ahí a cargo de la plataforma. Si en algún minuto existe algún problema, nos mandan un correo nomás para los colegas que están siguiendo la transmisión vía online. Y los colegas que están acá en Zoom también, si en algún minuto tienen alguna dificultad, nos escriben a través del chat y lo logramos parar o logramos hacer los ajustes que sean pertinentes. Muchas gracias, Gustavo, y adelante. Muchas gracias a ustedes por tenerme con ustedes hoy. Bueno, yo soy Gustavo Reynoso, me acaba de introducir. Para los que no me conocen, yo soy profesor asociado de terapia ocupacional en un programa de doctorado en los Estados Unidos, en una universidad que se llama Nova Southeastern University en Tampa. Soy instructor de integración sensorial para la Universidad del Sur de California y trabajo enseñando y haciendo algunos proyectos en la universidad en clínica. Hoy les quiero hablar acerca de los reportes parentales que nosotros utilizamos para medir responsabilidad sensorial en niños con diagnóstico de autismo, y voy a hablar de un cuestionario en particular que desarrollé hace unos años en relación a su estructura de factores y grupos clínicos. Como todos ustedes saben, uno a través de su carrera va desarrollando distintos intereses. Los míos no han cambiado mucho con el tiempo. Sigo muy interesado en lo que es procesamiento e integración sensorial, en particular en niños con autismo y en otros niños que tienen esta problemática también. Pero en los últimos años me he dedicado mucho más a medición y estadística, que es como una área de estudio para verificar que nosotros estamos realmente midiendo
lo que decimos que estamos midiendo, y del modo más certero, más específico posible. Lo que es difícil en terapia ocupacional y en integración y procesamiento sensorial, porque muchas veces trabajamos con conceptos, con construcciones que son bastante difíciles de encuadrar, de tomar. Voy a usar 5 objetivos. Voy a describir brevemente responsabilidad sensorial en niños con diagnóstico de autismo, porque me imagino que todos ustedes ya saben lo que es. Voy a hablar acerca de un cuestionario que desarrollé en el año 2016, que se llama el Cuestionario para la Medición de la Responsabilidad Sensorial en Niños con Diagnóstico de Autismo. Y si por ahí quieren seguir un poco mejor la presentación, si lo buscan en Google, es un artículo de acceso gratis en la revista chilena de terapia ocupacional. Y como voy a hablar de algunos ítems específicos del cuestionario, quizás si lo tienen en la pantalla les puede ayudar a organizarse un poco mejor. Voy a hablar de las estructuras factoriales en una muestra, son varias muestras latinoamericanas, y voy a hablar acerca también de la estructura factorial y grupos clínicos, que es un concepto que no se ha desarrollado mucho en Latinoamérica, y ver cómo esa información quizás la pueden trasladar a la clínica. Siempre que trato de hacer algunas cosas en investigación, siempre me estoy preguntando cómo podemos hacer para mejorar nuestros servicios, mejorar lo que nosotros ofrecemos, ser más claros en la demanda y en la oferta de nuestros servicios, y ser un poco más claros en la comunicación acerca de qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando. En relación a procesamiento sensorial en autismo, es un tema no nuevo de ninguna manera. Hay que asegurarse que cuando uno habla de procesamiento sensorial en el diagnóstico de autismo está súper claro de que no es un tema nuevo de estudio. Me río mucho porque a veces la gente me dice, Gustavo, estas cosas nuevas que van saliendo. El procesamiento sensorial en el niño con problemas o un diagnóstico de autismo se creó junto al diagnóstico de autismo cuando se postuló autismo por primera vez en el año 1942, o sea que no es una cosa así como nueva en este momento. Sí sabemos que esos problemas son bastante comunes en los niños con diagnóstico de autismo, pero es una característica heterogénea, no es algo homogéneo que sea igual en todos los casos, y varía mucho. No solamente va a variar en su presentación clínica, cómo estos niños se presentan sensorialmente o qué es lo que sus padres reportan como dificultades en el procesamiento sensorial, sino también van a diferir en relación a cómo nosotros estamos midiendo ese constructo. Ustedes saben que si ustedes utilizan un instrumento de evaluación o de medición para medir algo, probablemente lo que encuentren, lo que reporten, se va a relacionar a lo que ese instrumento está midiendo. Entonces, diferentes estudios han utilizado diferentes mediciones, diferentes estudios han utilizado distintas muestras de niños, distintas edades, etc. Entonces, es una condición, una característica bastante heterogénea y a veces un poquito inestable, dependiendo de la edad, diagnósticos asociados, otros factores clínicos, etc. Sí sabemos que el procesamiento sensorial es una característica que se asocia tempranamente en el diagnóstico de autismo a otras variables que son de interés. Y como terapeuta ocupacional a mí me interesa esa asociación, porque nosotros, aunque nos enfocamos en el proceso de integración de sensaciones, estamos interesados en cómo esos índices, esas mediciones se relacionan a otras variables de interés como aprendizaje, desarrollo del lenguaje, comportamientos adaptativos, o sea, cómo se correlacionan esos puntajes con otras cosas. Y en particular, como terapeutas ocupacionales, dependiendo del nivel, el contexto del niño, nos relacionamos procesamiento e integración de sensaciones con acciones, tareas, actividades y ocupaciones. Ahí está el sabor de lo que nosotros hacemos. Hay muchísimos patrones de procesamiento sensorial que han sido documentados, y otra vez vuelvo a lo mismo, tiene que ver con el diagnóstico del niño, la edad del niño, la condición socioeconómica, cultural, el país, la muestra a la que pertenece, pero también tiene que ver qué instrumento de medición se ha utilizado. Entonces, la frecuencia de esos problemas, la intensidad de esos problemas, la superposición de esos problemas con otros problemas o problemas del mismo tipo, se deben no solamente a diferencias en las muestras, sino también en la edad del niño, la severidad del diagnóstico de autismo y condiciones asociadas, el coeficiente intelectual,
el instrumento de medición que se utilizó y otras variables. En general, si uno mira esto como, en general, así como grande, bien grande, uno de los mejores estudios que tenemos es una muestra nacional en los Estados Unidos, donde se trata de ver cuáles son esos patrones. Y esos patrones son, en general, hiporresponsividad, indicando demora en la respuesta, hiperresponsividad, indicando una respuesta exagerada o una evitación, intereses, repeticiones y búsquedas sensoriales, que en general son búsquedas sensoriales intensas y repetitivas, se llaman SEARS. Y un último constructo que no, aunque no está bien, muy bien estudiado, se conoce un poco menos, sí ha sido reportado en la literatura muchas veces, que es percepción superior, indicando mayor agudeza en la conciencia o el foco relacionado a aspectos de los estímulos sensoriales. Y si alguna vez ustedes han tenido oportunidad de evaluar o tratar a un niño con autismo, ustedes saben que algunas veces el ensimismamiento con una característica del objeto o una característica del estímulo sensorial atrae mucho la atención y los recursos cognitivos del niño. Por lo tanto, muchas veces su percepción acerca de esa situación, de ese objeto, de esa característica del estímulo es superior a la que puede encontrar un niño sin diagnóstico de autismo. Esto se ha replicado muchas veces en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes edades, eh, por lo que sabemos que esos son patrones más o menos estables. No quiere decir que el niño no tenga otros problemas, pero sí que estos son algunos de los más comúnmente reportados cuando se mira a procesamiento sensorial en niños con diagnóstico de autismo. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro también es que cuando nosotros miramos, y esto es lo que hace un terapeuta ocupacional al diseminar, al mirar un poco la literatura y al mirar a los distintos niños, es que estos patrones se mezclan. O sea, no tenemos niños solamente en patrón hiporrespuesta, patrón hiperrespuesta, patrón SEARS o patrón percepción mejorada o percepción superior, sino que esos patrones de respuesta se mezclan muchas veces, y es la mezcla, la superposición, lo que muchas veces crea confusión, no solamente en los terapeutas ocupacionales, sino también en cómo nosotros somos capaces de explicar ese constructo, esos hallazgos a otras profesiones y en particular a las personas que están cercanas al niño, como los padres, los maestros, etc. Entonces, primera regla, la superposición de patrones es más la regla que la excepción. O sea, es mucho más común encontrar que un niño tiene una superposición de esos patrones que no la tenga. Y otra vez, eso ayuda muchas veces o colabora a la confusión, porque el niño se puede presentar de una manera en un momento, de una manera diferente un poco más tarde. Y a veces es difícil saber qué patrón específico el niño presenta y cómo ese patrón específico se relaciona a el objeto de interés que tiene el profesional que lo está atendiendo. En este caso, si son terapeutas ocupacionales, sus acciones, sus tareas, sus actividades, sus ocupaciones. Esos grupos de puntaje, porque recuérdense que esos patrones emergen de la utilización de instrumentos de medición, esos grupos de puntaje se basan en distintos tipos de análisis estadístico, análisis métrico, que tienen que ver con correlaciones, análisis de factores, análisis de números alfa, o sea, hay muchos tipos de análisis, para básicamente indicar cómo esas agrupaciones de ítems van juntos o se relacionan al mismo constructo, por ejemplo, en una escala. Entonces, uno de los esfuerzos que nosotros hacemos en medición es tratar de ver si tenemos ítem 1, ítem 2, ítem 3, esos ítems miden cosas separadas, miden el mismo comportamiento. 1 y 2 van juntos, 3 va separado, 1, 2 y 3 van juntos. Entonces, ese es como el énfasis o el interés que tiene una persona que se dedica a la medición y a la estadística. Hay otra vez variabilidad de patrones de respuesta, cómo uno ajusta esos puntajes, qué ítems se quedan, qué ítems se eliminan. Y cuando uno dice ítem, tómenlo así en general. Un ítem puede ser una pregunta a los padres, un ítem puede ser un elemento de observación directo con el niño, un ítem puede ser un subtest de una batería de test, un ítem puede ser una pregunta que uno le hace a los padres en una entrevista, etc. Hay alguna de esas agrupaciones que nosotros vemos en los niños con diagnóstico de autismo, son parecidas o algunas son similares en niños típicos también. Y una de las cosas que nosotros queremos ver en general es que esa constelación de patrones es diferente de los niños típicos, número uno, para saber que el instrumento tiene una
validez de discriminar, no discriminar mal, sino discriminar de poder separar una muestra que tiene dificultades de una que no la tiene. Pero eso en general se hace con escalas, no se hace mucho con niños. Y hay muy pocos estudios, muy pocos, son 4 estudios solamente que tenemos en este momento, que han determinado, han examinado cómo grupos de niños con TEA se agrupan basados en sus puntajes. En general uno tiene, si ustedes se imaginan, el perfil sensorial o la evaluación del procesamiento sensorial o otros cuestionarios sensoriales que andan dando vuelta. Es mucho más lo que nosotros sabemos en relación a cómo se agrupan los ítems en escalas que cómo se agrupan en niños. Yo estoy interesado en la agrupación de niños, también en la agrupación de ítems y de escalas, pero estoy en este momento más interesado en lo que llaman subtipos o clasificaciones de grupos de niños. Entonces, si ustedes imaginan lo que ustedes hacen así como en la práctica de todos los días, hay 3 elementos que en general, más generalmente se utilizan en Latinoamérica. Un cuestionario, acá, que uno se los da a los padres contestan, uno saca algunos puntajes y uno evalúa qué es lo que pasa. El mismo cuestionario, pero con uno o una terapeuta presente, donde uno tiene un poco más una conversación acerca de un ítem que quizás no se lea bien, no se interprete bien, no se entienda bien. Y el último, que tiene así como muchos colores acá, son otro tipo de mediciones, no solamente cuestionarios. En general, nosotros una vez que tomamos esa información en la evaluación, seguimos el camino de la flecha amarilla, en donde detectamos déficits. Déficits de rojo, o sea, donde los niños tienen puntajes que son bajos o problemáticos, o sea, estamos mirando déficits y tratamos el déficit. Sabemos mucho menos, y en Latinoamérica no se está utilizando todavía esto, patrones de destreza. O sea, por pertenecer a una categoría problemática, le proporciona eso al niño alguna ventaja, o sea, puede ser que tenga alguna ventaja, un área verde dentro de esos ítems, se considera el patrón que no es problema, y si cuando tratamos no solamente el déficit, sino también las fortalezas del niño. Y es probable porque no tenemos mucha información todavía, es probable que algunos patrones específicos de procesamiento sensorial nos puedan causar alguna ventaja sobre algunas situaciones. Entonces, no solamente es déficit, sino que también a veces nos proporcionan algunas ventajas, nos podrían proporcionar algunas ventajas. Lo que quiero que se imaginen son ahora en estos cuestionarios algunas situaciones así como diversas que se ven en la práctica clínica. Imagínense que ustedes tienen 3 cuestionarios de 3 niños. Imagínense que el cuestionario o el instrumento que están utilizando para medir tiene 4 puntajes diferentes. Entonces son los puntajes de 3 niños. Y todos los puntajes de estos 8, 20, 87 y 11 son problemáticos. Indican déficit. Claramente el perfil 1, 8, 20, 87 y 11, no es lo mismo que 87, 8, 11 y 20, y no es lo mismo que 20, 11, 8 y 87. O sea, estos niños tienen diferentes puntajes en diferentes áreas, pero van a tener un puntaje total similar, incluso si testean diferente en distintos ítems. Entonces, eso es importante desde un punto de vista de medición, porque no solamente tiene que ver con cómo el niño le va en una escala particular. Imagínense que amarillo, por ejemplo, sea la escala vestibular. Si le va mal, recontra mal y moderado, sino también si eso indica un déficit, eso está marcado acá en rojo al final, o si quizás le podría proporcionar alguna ventaja. En relación a estos patrones, nosotros en general en la práctica no hacemos mucho. Básicamente identificamos al niño, a este niño como tiene un problema, este niño tiene un problema y este niño tiene un problema. Algunas veces relacionamos estos puntajes de algunas subescalas a algún criterio externo, por ejemplo, un problema de alimentación, un problema de vestimenta, un problema de atención, un problema de organización del comportamiento. Pero una de las cosas que no hacemos es ver si este niño número 1 de acá pertenece a un grupo donde hay niños que tienen problemas similares, que son diferentes a los grupos de este niño y a los grupos de estos niños. O sea, con los mismos puntajes deficitarios, si los niños con autismo se separan basado en esos puntajes en grupos similares y diferentes. Eso se ha hecho en algunos estudios, otra vez no muchos, solamente 4, y funciona más o menos así. Son canales estadísticos bastante
complejo, por eso es que no hay muchos estudios, muy difícil. Esto es una muestra nacional también, tiene ahí casi 2.200 niños, 2.178. Y si ustedes ven, emergen puntajes que son diferentes en diferentes grupos de niños. En este caso tienen tiempo 1 hasta acá, hasta la mitad, y tiempo 2 acá. Entonces, estos puntajes claramente indican que aunque los niños tengan déficits en el procesamiento sensorial, en las mismas escalas, con el mismo instrumento, no todos los niños tienen puntajes similares, incluso si son todos deficitarios. O sea, este grupo tiene problemas, este también, este también, este también. Pero la convergencia de puntajes que tienen son diferentes. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los del grupo A? ¿Quiénes son los del grupo B? ¿Quiénes son los del grupo C? ¿Quiénes son los del grupo D? Y más aún, si cuando nosotros vamos a tratamos a este grupo de un modo similar a este, o diferente de este, o súper diferente de este, siendo que tienen puntajes diferentes en diferentes áreas. Eso se ha replicado un par de veces, no muchas veces, y en general lo que uno termina es con un patrón más o menos similar a esto, en donde uno tiene, por ejemplo, distintas áreas: táctil, gusto, olfato, movimiento, busca sensación, filtro auditivo, baja energía, débil, visual auditivo. Esos son los puntajes que ustedes tienen en secciones que tienen en el perfil sensorial corto. Este es un grupo de 54 niños, pero si ustedes ven, están separados en 3 grupos diferentes, donde ustedes tienen SMMS severo, es un grupo de niños severo, SBIS es un grupo de niños que funcionan un poco más típicamente en estas escalas y tienen algunos problemas leves aquí, y SMTS tienen algunas áreas que son severas y a otras áreas que funcionan dentro del rango típico. Ahora, todos estos grupos tienen problemas, o sea, han sido derivados para tratamiento a terapia ocupacional con integración sensorial, otros profesionales, etc. Entonces, la pregunta clave es, obviamente, cómo estos patrones inciden en estos grupos, más que solamente mirar el puntaje que el niño tiene dentro de una escala táctil. Es una pregunta de investigación bastante interesante, porque si es cierto y si es consistente, los hallazgos son consistentes y nosotros tenemos estos grupos, quiere decir que dentro del diagnóstico de autismo en relación al procesamiento y la integración de sensaciones vamos a tener distintos grupos que probablemente se van a comportar altamente diferente, y probablemente la intervención que nosotros usamos con SBIS no sea lo mismo que SMMS o sea la misma que SMTS. Entonces, medir o mirar a los instrumentos de medición y cómo su configuración, su constelación de puntajes están calificando al niño es interesante. Otra vez voy a repetir, lo que nosotros hemos hecho más que nada hasta ahora en la disciplina es mirar cómo estas escalas califican bajo, alto, mediano, típico, etcétera, pero no hemos mirado tanto al nivel de niño. Claramente en Latinoamérica tenemos menos investigación, es algo que tenemos que mejorar. A mí una de las cosas que me interesa son calibrar instrumentos en muestras latinoamericanas, y no tanto así Latinoamérica como una sola cosa, porque yo creo que lo que tenemos de común en Latinoamérica es que hablamos español quizás, pero otros países de Latinoamérica no hablan español, y además de eso es bastante difícil comparar los contextos argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, panameños, son diferentes. Entonces creo que necesitamos instrumentos que estén bien calibrados para muestras latinoamericanas, quizás más que nada por país o por región, y ojalá que no solamente calibradas, sino que sean también desarrolladas en esos países, en esas regiones. Queremos tener control de calidad en las muestras también, porque se ha notado muchas veces en investigación que hay patrones de respuesta que son mejores que otros. Y ustedes, si trabajan en la práctica clínica, saben que a veces tenemos papás y mamás que responden sin prestar mucha atención o sin leer el ítem con cuidado, y eso puede llevar a un error en la calificación. Entonces uno tiene que mirar a veces a nivel de ítem si la respuesta es consistente con lo que el sistema que uno tiene de puntaje va de acuerdo a lo que los papás están reportando o no. Y uno se espera, o el modelo que uno tiene de medición en la cabeza se espera de que si el papá, por ejemplo, menciona un ítem donde el niño sea altamente sensitivo a, no sé, olores, no va a marcar un ítem que sea en la dirección contraria en la misma escala. Y eso se refiere a control de calidad. Sería bueno también que empecemos a analizar subtipos, pero de niños, no solamente de escalas.
sino de niños, si podemos empezar a agrupar niños y si podemos ver que esos niños tienen problemas similares y si nos podemos volver un poco más específicos con los tratamientos que estamos haciendo. Muchas veces lo que pasa es que esos instrumentos de medición, esos cuestionarios, se saca un puntaje, se lo utiliza para decir el niño tiene problemas, el niño tiene mucho problema o poco problema, pero no se lo utiliza necesariamente para planificar el tratamiento un poco más diferencial en relación a otro niño que tiene un puntaje similar o diferente. Eso nos permitiría acceder al punto 4, que son intervenciones focalizadas a problemas sensoriales más específicos y no así un tratamiento que sea como general para todos los niños. El quinto sería quizás lo más difícil y un poco más caro, que es el seguimiento a largo plazo. Es como cómo la evolución de esos niños o de diferentes grupos, de diferentes niños con autismo, con diferentes problemas sensoriales, evolucionan en nuestros tratamientos a largo plazo, por ejemplo, 2 o 3 años, que es información que en este momento no tenemos. Con algunos de esos objetivos en mente, en el año 2016 yo publiqué un artículo, es un cuestionario para padres que mide la responsividad sensorial en niños, pero hay ítems que se relacionan mucho más a los problemas sensoriales del niño con autismo que a niños que solamente tienen problemas sensoriales. Si ustedes lo miran, hay otra vez de acceso gratis, es una agrupación de 62 ítems que miden comportamientos relacionados al procesamiento sensorial en autismo. Hice 3 estudios con ese cuestionario, donde básicamente lo que uno busca es como convergencia, es como acuerdo entre terapeutas ocupacionales que revisaron y clasificaron todos los ítems para asegurarnos que estamos hablando el mismo idioma, se leen bien, entiendo lo que me están preguntando, etc. Y tengo datos de Venezuela, de Argentina, de Brasil, y ahora tengo un grupo de investigación trabajando con ítems en los Estados Unidos con el mismo cuestionario. Lo que voy a hacer ahora, les voy a comentar un poco los hallazgos de esas investigaciones, y voy a tomar 792 niños que son de diagnóstico, no tienen diagnóstico, niños típicos, y 861 que tienen un diagnóstico de autismo. Las muestras son de Venezuela, de Argentina y de Brasil, y vamos a mirar solamente otra vez el grupo de niños que tienen autismo. Las muestras latinoamericanas, ¿por qué están juntas? Porque no difieren significativamente. Si uno toma las respuestas de Venezuela, de Argentina y de Brasil, los papás responden utilizando el mismo patrón de respuesta, por lo que uno puede combinar algunas muestras. Y voy a ir, o sea, uno va variando el muestreo dependiendo de cuál es el objetivo. Entonces, de estos 861 tomé 814 para reportar algunas de las cosas que les voy a mostrar ahora. Lo primero hay que fijarse si hay otra vez una cosa que se llama outliers o valores extremos, que son papás que responden ahí sin raro, o sea, le ponen demasiado nunca o demasiado siempre, o inconsistencia en las respuestas, como que no tiene sentido que responda de este modo en este momento y de este otro modo en otro momento. Mirar si ese constructo que se está midiendo con ese cuestionario tiene sentido, y para eso se usa una técnica que se llama EFA, que es un análisis de factores. Y ese análisis de factores, que lo voy a reportar en un artículo que estoy ahí ya casi terminando, hay 6 escalas. Ese cuestionario funciona bien con 6 escalas y un puntaje total, sacar el puntaje total del cuestionario y dividir los ítems en 6 escalas. Y es la mejor resolución o la mejor solución teórica que uno tiene para eso. Esa estructura, los análisis de factores son matemáticamente bastante complejos de hacer, aunque uno los hace con computadora ahora. Las análisis de factores muchas veces pueden resultar en resultados diferentes. Entonces uno necesita un experto en, no solamente en teoría de integración sensorial, en clínica, en investigación, también que sepan lo que uno está haciendo para ayudar a encontrar cuál es la mejor solución, porque uno potencialmente tiene distintas soluciones. Y eso lo verifiqué con la doctora Erna Blanch de la Universidad del Sur de California para asegurarme que las escalas que se forman con esos ítems funcionan. Los niños con TEA y los niños típicos difieren significativamente en todas las escalas y en el puntaje total, lo que no es sorpresivo, porque, o sea, un niño que es típico no va a puntear o tener los mismos puntajes que un niño con diagnóstico de autismo, pero sí es interesante que el valor delta, una estadística, es bien alto, es 0.08, y eso significa que no solamente se separan por un par de puntos, sino que las escalas y el puntaje total separan a los niños típicos de los niños con autismo significativamente, y eso es importante. No me voy a concentrar tanto en esa diferencia, sino que me voy a concentrar en los grupos clínicos de los niños con autismo. Y esto quiero que sepan que es diferente de otros análisis que por ahí uno tiene, o
o del modelo teórico que uno opera, porque muchas veces esos perfiles sensoriales o esos cuestionarios sensoriales se analizan en relación a una población típica, una muestra típica. Entonces lo que uno hace es contrastar el puntaje que uno tiene con el niño con autismo con un niño típico de la misma edad, el mismo sexo, etc. Y a mí me parece que, aunque eso es importante y es necesario, es fácil entender que un niño típico va a ser significativamente diferente a un niño con autismo a nivel procesamiento sensorial. Entonces a mí lo que me interesa es mirar a las escalas de los niños con autismo y compararlos consigo mismo, no con los niños típicos. Aunque hay que compararlo con los niños típicos, eso es otro análisis. Entonces son dos análisis. El primero es análisis de factores, y el análisis de factores está a la izquierda, este de acá. Lo que va a mirar son las variables, son los ítems, las distintas preguntas que el cuestionario tiene, y va a ver si esas preguntas se asocian en escalas que tengan sentido, no solamente teórico, sino que tienen que tener sentido matemático y estadístico también, porque uno no puede poner, o estos ítems son vestibulares, estos ítems son propioceptivos, sino que eso matemáticamente tiene que funcionar, donde los niños que tienen más problemas vestibulares reporten un mayor o un menor puntaje en esa escala o no. Y el segundo es un análisis de grupo clínico, donde uno mira coordenadas, y ustedes ven acá en el dibujito, por ejemplo, que tienen puntitos grises, amarillos, azules, verdes y rojos, y la idea es localizar en las coordenadas dónde está ese punto, y uno quiere saber que ese punto azul, que está cerrado acá, está cerca de los otros puntos azules, pero lejos de los amarillos, los fucsia, los grises y los verdes. Entonces, no centrarse en el puntaje de la escala o en el puntaje de un ítem, sino centrarse en los puntajes totales y de escala de un niño Juan. Entonces, esto mira variables, esto mira Juan. Entonces, primero vamos a mirar las escalas. Las escalas son, sin lugar a dudas, 6. Este estudio lo repliqué 3 veces y sin importa cómo lo mire, esas son las escalas. Entonces hay una configuración particular de distintos ítems que se agrupan en PHTP, que es una escala de praxis o hiporresponsividad táctil y propioceptiva, GOA, que son problemas de gusto y olfato que afectan la alimentación, HT, que es una escala para hiperresponsividad táctil, PA, que es percepción auditiva, y HB, que es hiperresponsividad visual. No en niños típicos, son escalas para niños con autismo, o sea que ustedes van a usar esa escala y van a comparar con otros niños con diagnóstico de autismo, no con un niño típico. Porque los niños típicos probablemente no tengan constelaciones de puntajes en las mismas escalas del mismo modo. Recuérdense que esto es puntajes del cuestionario, no son todavía niños. Las escalas funcionan súper bien, diferencian, hay muy pocos valores extremos. En la izquierda ustedes tienen la escala de praxis, por ejemplo, con sus valores. Estos que están por acá son algunas personas que contestan con valores extremos. Esos valores uno los puede eliminar o los puede dejar para saber cómo afectan el resto de los puntajes. Pero tienen otras escalas, por ejemplo GOA, que es de gusto, olfato y alimentación, donde absolutamente nadie responde de manera extrema. Y esto a mí me parece que hay una cuestión idiosincrática a veces en cómo los papás con niños con diagnóstico de autismo responden a algunos cuestionarios con mucha precisión y mucho cuidado, porque están preocupados por el servicio que sus hijos van a recibir. Este es el análisis por escala, y otra vez acá tienen la escala de praxis, con puntajes que van como más allá de 2 desviaciones estándar. Estos son el récord de los papás. Hay 6 personas que es como no responden muy bien, entonces uno las elimina. Pero recuérdense que hay 800 y tanto de casos, entonces no hay problema en eliminar 6. Entonces los análisis se hacen con estos 6 puntajes extremos y sin esos 6 puntajes extremos. En las puntajes GOA, acá se movió la tabla por alguna razón, estos de acá son parecidos a algunas personas que reportan con patrones extremos, pero no alcanzan a ser tan extremos como que están fuera del resto de las respuestas. HT, la responsividad táctil, hay también 4. En la escala de percepción auditiva y hipersensibilidad no hay patrones de respuesta extrema. Entonces quiere decir que son buenas muestras, el control de calidad es bueno, los puntajes funcionan, y no hay gente respondiendo cualquier cosa. Existen personas en la práctica clínica que responden cualquier cosa a los cuestionarios, entonces hay que hacer control de calidad para asegurarse que la información que uno está analizando es fidedigna.
Estos son los índices de confiabilidad, y los índices de confiabilidad asumen que si ustedes administran esta muestra otra vez, van a obtener el mismo resultado. Eso es un tipo de estudio, y este es un tipo de estudio diferente que mira a la estabilidad de los ítems dentro de una escala. Entonces, la estadística es de -1 a 1, 1.0, y lo que uno quiere es tener valores generalmente por encima de 0.7. Ustedes ven que tienen 0.8, 0.86, 0.77, 0.78, 0.84 y 0.74. Eso quiere decir que los ítems que pertenecen a la escala de Praxis están juntos, están correlacionados con sí mismos y como que definen algo bastante unidimensional, de una sola dimensión, que tiene que ver con el nombre de la escala, que es Praxis y problemas táctiles y proprioceptivos. Esa escala tiene 15 ítems que se mueven desde un puntaje de 15 a 75, y así tiene lo mismo para las otras escalas. En algunas escalas, esa conexión de los ítems no es tan fuerte, aunque está mucho más allá de lo que es recomendable, 0.77. Entonces, si uno borra un ítem, este número se sube. Entonces, por ejemplo, de aquí saqué un ítem, el ítem 20 del cuestionario, y de aquí saqué el ítem 61 del cuestionario. Entonces se sube un poco este número. Y lo que quiere decir es que ese ítem no tiene la potencialidad de discriminar bien y de asociarse bien con los otros ítems de la escala. Entonces me queda con una escala final que tiene 15 ítems para esta escala, 7 para esta, 8 para esta, 8, 13 y 6. No es que uno borre completamente los ítems, sino uno se los guarda, pero no los usa dentro de esas mismas escalas, los usa separados. Esas son las estadísticas en relación a los niños típicos y los niños con autismo. Y si uno mira los valores medios y los valores promedios de los niños con típicos, son absolutamente, completamente diferentes de los niños atípicos o niños que tienen un diagnóstico de autismo. Y otra vez, esto es como simple, pero uno se quiere asegurar de que eso realmente es de ese modo. Hay 6 escalas otra vez, y las 6 escalas son estas así, y las vamos a mirar un poquito para que ustedes vean cómo esos ítems se agrupan matemática y estadísticamente. Entonces está la escala de, esta escala así como de praxis, una de alimentación, una de hipersensibilidad general, una de hipersensibilidad táctil, una de percepción auditiva y una de hipersensibilidad visual. Vamos a mirar la primera, azul. Estos son los ítems que se agrupan bien fuerte en esa escala. Y esa escala tiene que ver con algunos elementos de percepción visual, algunos elementos de torpeza en coordinación durante actividades motrices gruesas, medir la fuerza, utilizar el espacio personal, presentar algún estrés durante algunas actividades de higiene, cómo se percibe el dolor y el tono generalizado de la persona. Es un patrón que se parece bastante al patrón de somatodispraxia o de praxis que describió Ginners hace mucho tiempo. Pero recuérdense, no en niños con problemas de procesamiento sensorial, sino en niños con autismo que tienen problemas de procesamiento sensorial. Una segunda escala, que es GOA, son gusto y olfato, alimentación, tiene 7 ítems. Tiene que ver con niños que se orientan hacia alimentos de colores específicos, reacciones exageradas a sabores y aromas, arcadas, vómitos, preferencias muy marcadas por sabores específicos, limitaciones bastante significativas en la dieta y eliminar o evitar algunos alimentos por completo. Esta es la escala de alimentación. Una escala de hipersensibilidad general, si media generalizada, donde en general los estímulos sensoriales, no solamente de movimiento, sino como en general, ocasionan así como disturbio, náuseas durante el transporte, equipos en movimiento, apoyos externos, el niño busca apoyarse en cosas, desagrados con los cambios bruscos de posición, algunos medios táctiles le proporcionan dificultades, el contacto físico le ocasiona dificultad, y las prendas de vestir. Entonces hay algunos ítems que tienen así como un sabor un poco vestibular, un sabor un poco táctil, pero hay un elemento general también de hipersensibilidad. Diferente, bien diferente de la escala naranja, que es hipersensibilidad táctil. Este es un niño que no solamente que responde a algunos ítems con hipersensibilidad, sino que está lo que clásicamente se ha descrito como esa búsqueda de propiocepción, como oler y masticar objetos no comestibles, movimientos intensos, frotarse, tocar algunos objetos de manera extraña, utilizar objetos no comestibles en la boca, romper algunos materiales, masticar objetos fuertes. Y eso claramente tiene que ver con el perfil de hipersensibilidad táctil.
la escala amarilla de percepción auditiva, y se llama percepción porque estos niños en general con diagnóstico de autismo son buenos en la discriminación auditiva, pero por ahí la percepción general es problemática. Entonces hay niños que se distraen con información visual, con sonido, confunden instrucciones verbales, se cubren los oídos, repiten frases, intentan controlar el volumen de las personas y de algunos electrodomésticos de la casa, se desorganizan en ambientes que tienen muchos estímulos, la atención es problemática, parecen ansiosos a veces y buscan algunas actividades que tienen que ver con correr y moverse. En general, así como percepción auditiva es como el mejor descriptor para esta escala. Y el último, la hipersensibilidad visual, son niños que hay como problemas generales de acercarse al papel, mover los ojos enfrente, mover las manos enfrente de los ojos, colocar los ojos hacia los lados, prestar excesiva atención a algunas imágenes, a algunos símbolos, pestañear fuerte o frotarse los ojos, inclinar la cabeza cuando se están mirando. Entonces una escala que mira más que nada cuestiones que tienen que ver con la hipersensibilidad visual. Entonces, si volvemos hacia atrás, estas son las escalas. Y uno cuando mira las escalas muchas veces se confunde porque piensa que uno va a tener un niño con problema de praxis, un niño con problema de alimentación, un niño con problema de hipersensibilidad, pero estos son otras escalas. Entonces los niños con autismo en esta escala van a tener un puntaje aquí, un puntaje aquí, un puntaje aquí, un puntaje aquí, uno aquí y uno aquí. Entonces no es que le van a venir un niño azul y un niño amarillo, les van a venir los niños con los 6 colores. Entonces estas son las escalas, estos son los ítems. Y ahora vamos a ver a los niños. Entonces, si usamos esos puntajes, ¿cómo se ubican en coordenadas matemáticas y estadísticas? Esto es de lo más difícil que he hecho, porque realmente uno lo tiene que hacer muchas veces y medir con precisión y volver y sacar y volver a poner, pero es bastante preciso el análisis. Se hizo en base a 814 niños y hay 4 grupos, se asocian en 4 grupos y quizás ustedes me ayuden un poco para ver cómo podemos hacer para ver esos niños un poco más claramente. Las estadísticas son súper claras. Si uno pertenece al grupo 1, no pertenece al grupo 2, no pertenece al grupo 3 y no pertenece al grupo 4. Y todas las combinaciones posibles son todas infructuosas. Entonces uno va a pertenecer a un grupo mucho más que a otro grupo. Lo que no quiere decir que ustedes no se encuentren un niño con papás extraños o un niño extraño que responda de una manera completamente atípica y el niño no encaje bien en uno de esos grupos. Pero 814 niños con diagnóstico de autismo son capaces de ser clasificados en estos 4 grupos sin ningún problema, más allá de el azar o cosas que suceden sin sentido, y la proporción es 0.001, o sea que en el 99.99999% va a suceder de ese modo. Entonces, acordarse que acá ahora no estamos mirando escala, ahora estamos mirando niños. Y van a ver el mismo gráfico que se vieron antes, en donde algunos puntajes van para arriba y otros para abajo, pero no el puntaje general, sino cómo se asocia uno con otro. Y se ven de este modo. Entonces, lo que uno se tiene que concentrar acá es ver, ustedes tienen la escala azul, que es la escala de praxis e hiporresponsividad táctil y propioceptiva, la tienen así acá, así acá, así acá y así acá. Entonces, no solamente que los 4 azules son diferentes, sino que la configuración de con qué va el azul cambia también. Ustedes ven que, por ejemplo, el azul va mucho más con amarillo y naranja, que es hipersensibilidad táctil y percepción auditiva, que con este niño, por ejemplo, donde este azul de praxis va mucho más con problemas de alimentación, gusto y olfato. Entonces son como 4 grupos de niños bastante disimilares entre ellos, pero similares dentro del grupo, si eso tiene algún sentido. Es súper difícil de explicar cómo son diferentes los niños, porque cuando uno clasifica personas no es fácil. Y este es como el mejor modo para una presentación de hacerlo así como gráficamente. Entonces el primer grupo tiene 173 niños y se caracteriza por tener percepción auditiva, praxis, puntajes súper altos y súper deficitarios, hipersensibilidad general, hipersensibilidad táctil, moderado, y problemas de hipersensibilidad visual y alimentación casi en el rango de leve o sin problema. Entonces fíjense cómo esas 6 escalas, cómo se agrupan en como casi que no hay problema,
problema moderado, problema severo rojo. Recuérdense que todos estos niños tienen autismo y todos los niños tienen problemas y todos los niños se tratan. Entonces, no es que estos son los únicos problemas. Los 6 son problemas, pero estos problemas son mucho más pronunciados para esos niños que estos de acá abajo. Ese es el grupo 1. Grupo clínico 2 tienen otra vez una configuración completamente diferente, pero los valores se acercan mucho más al rango moderado y bien leve, pero lo que es más moderado es alimentación y hipersensibilidad visual. Grupo clínico 3, un grupo bien extraño de niños que tienen muchísimos problemas de praxis y percepción auditiva, ambas de percepción y de hipersensibilidad, con la mayoría de los otros problemas casi que leves. Se concentran más que nada aquí los problemas. Grupo clínico 4, donde la percepción auditiva y la percepción táctil y propioceptiva y praxis en general son moderados, y las otras 4 escalas funcionan en el rango leve o casi problemas menores. Verde no quiere decir sin problemas, sino que son problemas menores. Las estadísticas, esto es bastante aburrido, son absolutamente, completamente diferentes. Entonces la idea es que uno tiene, sin lugar a dudas, cuando usan ese cuestionario, las muestras latinoamericanas en grandes muestras se asocian o se utilizan en 6 escalas que están relacionadas entre sí, pero que son diferentes. Esas escalas producen también puntajes que son taxonómicos, permiten clasificar a los niños en subtipos de procesamiento sensorial en esas 6 escalas, utilizando una técnica estadística que se llama grupos clínicos, donde uno mira proximidad, o sea, todos los niños que están en el grupo 1, sus puntajes se relacionan por proximidad a niños que tienen puntajes similares en las 6 escalas, sin cortar al niño en pedazos, que eso es muchas veces lo que ustedes hacen cuando miran a los puntajes del niño en un perfil sensorial y lo comparan con otro niño. Uno no se puede llevar una escala, porque si uno se lleva una escala solo, se lleva como un cuarto del niño, se tiene que llevar el niño completo. Entonces, estos puntajes permiten llevarse al niño completo y ponerlo en uno de esos grupos. Y esos puntajes tienen distancia también entre perfiles, o sea, cuando uno se lleva a ese niño y lo pone en el grupo 1, ese grupo 1 va a ser diferente a los niños que tienen el grupo 2, 3 y 4. Esos grupos de niños también difieren cualitativamente y cuantitativamente en diferentes escalas y en el puntaje total también. Y esta es así como la parte clínica, donde ustedes tienen que ver cómo funciona eso. Grupo 1 tienen problemas así bastante significativos en praxis y percepción auditiva, y tienen así como un poquito de ventaja, no les va tan mal en alimentación y observación, en poder observar atentamente. Grupo 2 tiene un perfil moderado en general, con problemas de alimentación bastante significativos y atención visual, y tienen un poquitito de ventaja en praxis y discriminación auditiva. El grupo 3 tiene problemas bastante importantes en percepción auditiva y praxis, pero un patrón leve en las otras áreas. El grupo 4 tiene un perfil moderado en general, con problemas de praxis y percepción auditiva, en el rango moderado, y leve en el resto de las escalas. Entonces, eso es otra vez, o sea, es como la idea de hacer todo esto es tener un poco más de precisión diagnóstica cuando uno utiliza estos instrumentos y ver si puede agrupar a los niños de una manera significativa, no por clasificarlos nomás, sino para que nos ayude a hacer tratamientos diferenciales. Direcciones futuras, la utilidad clínica de acuerdo a la clasificación taxonómica, o sea, es útil esto a una clínica de la señora Juana o del señor Pepe, ayuda a este cuestionario cuando diferencia a esos grupos, lo está ayudando para planificar un tratamiento mejor o no. Eso es un estudio que es básicamente utilidad clínica. Estoy mirando ítems adicionales y la relación que tienen con esos otros ítems, y estoy mirando 21 ítems que son diferentes en los Estados Unidos en este momento, que son un poquitito regionales, algunos podrían funcionar, otros no en otros países. Hay 4 ítems táctiles, 4 ítems visuales, 4 gusto-olfato, 3 auditivos, 4 vestibulares y 2 proprioceptivos que son diferentes a los que utilicé antes, pero son así como un poco regionales. Por ejemplo, en gusto-olfato dice, prefiere una marca específica de comida o un snack, como los chicken nuggets de Wendy o el pan de Publix. Y esas son cadenas de supermercado que existen en la Florida, lo hacen un poco más regional al instrumento.
esos ítems están, las muestras tienen diferentes edades, o sea que hay que mirar la relación en edad, aunque no análisis parciales que tengo hasta ahora, no, el procesamiento en general no cambia mucho con la edad. Si son muy extremos, el niño que es muy pequeño versus el niño que es muy grande, por ahí se atenúan un poco los perfiles, pero edad no parece ser una variable significativa, al menos con estos grupos de clínicos y con esos ítems en ese cuestionario. Sexo no sé si ser niño o niña podría tener una diferenciación en el patrón. Así intuitivamente me parecería que no, pero no lo podría decir así como científicamente porque no he analizado esa información. NSE son como nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico se sabe que afecta muchas cosas, pero espero que sepan también lo difícil que es capturar esa información en Latinoamérica. Yo soy argentino y cuando uno mira esa variable, los argentinos le van a decir siempre, me preguntas hoy o el año que viene, porque las economías son un poco variables, entonces es muy difícil establecer cuál es el nivel socioeconómico de una familia, porque puede realmente variar de un año hacia el otro. Adherencia, si por ejemplo tenemos niños o familias que adhieren a las intervenciones de manera más sistemática que otras, eso podría cambiar los puntajes a largo plazo o no, sería interesante saber. Relación a otras mediciones, y cuando los niños en esos grupos clínicos tienen puntajes elevados, disminuidos o leves, cómo se relaciona eso con otras mediciones de alimentación, de actividades de la vida diaria, de organización de la conducta, de desempeño escolar, etc. Y progresos relacionados a criterios. Por ejemplo, si un niño pertenece al grupo clínico 1, ¿cuáles son algunos criterios que miden el progreso? O sea, hay áreas donde esos niños progresan, por ejemplo, más rápido o cualitativamente diferente que niños en el grupo 2 o en el grupo 3. Entonces, progreso relacionado a un criterio es una variable importante para mirar también. Entonces, otra vez, o sea, esas son algunas de las cosas que como en direcciones futuras me gustaría, o sea, investigación es muy difícil hacerlo solo, entonces son algunas de las cosas que voy a mirar en el futuro. La otra cosa es el esclarecimiento diagnóstico, o sea, esto puede ayudar al esclarecimiento diagnóstico, no de autismo, de saber si el niño tiene autismo o no tiene autismo, porque el niño claramente que ya tiene un diagnóstico establecido cuando se le pasan estos instrumentos, pero sí si existe, por ejemplo, un porcentaje de utilidad en la práctica clínica diaria. O sea, si cuando se utiliza este cuestionario con una muestra de padres, si hay un porcentaje de utilidad, porque es un recurso también, uno se toma el tiempo de administrarlo, etcétera, si eso ayuda en algunas cosas. Las tres áreas donde me voy a enfocar en el futuro son si hay más precisión en la evaluación, si el terapeuta ocupacional o otro profesional que esté administrando una evaluación de integración sensorial es capaz de escribir la evaluación con un poco más de precisión en relación a lo que está describiendo como problema de integración o procesamiento sensorial. Si les cambia el foco clínico, es una variable importante también, si aumenta el foco clínico. Ahora que yo estoy tratando a Juan, yo tengo esta información, Juan pertenece al grupo 3. Mi foco clínico, mi énfasis clínico, mi planificación de tratamiento cambia porque tengo mayor información acerca de Juan o sigue igual. Lo sigo tratando del mismo modo porque esta información no sé cómo utilizarla, o realmente me cambia un poco el foco y el énfasis que le doy a la intervención clínica. Y el tercero es uno que es el que más me preocupa, porque me parece que las otras profesiones conocen de terapia ocupacional en relación a cómo nosotros escribimos los reportes profesionales. Y ustedes saben que hay obviamente distintos estándares en distintos países de nuestros reportes profesionales, pero varían mucho también en la práctica clínica. Entonces a mí me gustaría saber si el tener puntajes específicos en ese cuestionario y sabiendo si ese niño pertenece a uno de los grupos clínicos, si el reporte profesional que uno le manda a otros profesionales o que escribe para los padres o para la escuela, si ese reporte profesional cambia en su lenguaje o en su claridad, porque está basado en ítems que son un poco más robustos psicométricamente. Entonces esos son como algunos de los estudios así como para hacia dónde va el proyecto. Entonces, para revisar, 3 cosas importantes que no se olviden. Sin importar la escala y sin importar el puntaje, los niños típicos se van a súper diferenciar de los niños con diagnóstico de autismo. Y no en un par de puntos, sino que va a ser una diferencia robusta. 6 escalas para los niños con TEA, una que indica praxis con algunos elementos de percepción visual, tacto y propiocepción,
una que tiene mucho que ver con la alimentación, el gusto y el olfato, una que tiene que ver mucho con hipersensibilidad, uno que tiene que ver mucho con hipersensibilidad táctil y uno que tiene que ver mucho más con percepción general auditiva y uno con hipersensibilidad visual. Son escalas. A nivel grupos de niños, 4 grupos de niños bien claramente separados, que son estos 4 que ustedes miraron acá, donde claramente uno tiene que ver con percepción auditiva y praxis, el otro un perfil moderado con problemas de alimentación y atención visual, otro con problemas de praxis y percepción auditiva, pero un perfil mucho más leve, y un cuarto con perfil moderado con problemas de praxis y percepción auditiva y leve en todas las otras áreas. Y otra vez, colaboración en la investigación, siempre uno está buscando a gente que esté dispuesta a hacer, a medir, a mirar, a explorar cómo esto funciona en la práctica clínica y probablemente hacia el futuro mirar con más detención, con más cuidado, edad, sexo, nivel socioeconómico, progreso y relación de esos puntajes a otras mediciones y si funciona en la clínica, si ayuda a las personas que están haciendo clínica, en particular en la evaluación, si es un poquitito más precisa, más diagnóstica, precisa, si les cambia la práctica y el foco clínico y si el reporte profesional que escriben es diferente. Eso es todo lo que tengo para ustedes y les agradezco. Yo sé que es difícil sentarse y prestar atención, así que les agradezco mucho la atención. Y si tienen preguntas o algo, yo sé que ellos van a moderar ahora la sesión y feliz de contestar en lo que los pueda ayudar. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación, sobre todo por ir acá un poco, llevarnos un poco a que nos cuestionemos lo que estamos haciendo cotidianamente desde el punto de vista de la evaluación, también desde el punto de vista de las prácticas cotidianas también. Así que gracias por esto que nos presentaste y de verdad yo creo que es un incentivo para los colegas para ir desarrollando investigación, ir sistematizando sus prácticas cotidianas y se puede, de verdad se puede. Tú nos muestras acá que se puede. Finalmente significa un poco de organización, significa un poco aprender de estadística, que quizás también es algo nuevo para los terapeutas ocupacionales o nos cuesta dentro del lenguaje todavía, pero tú hoy día nos diste finalmente esta traducción del lenguaje estadístico a un lenguaje significativo, cómo finalmente se traduce en conducta en los niños, que de verdad yo creo que eso es importante también, pero que también tengamos estudios que nos permitan validar el hacer de terapia ocupacional, protocolizar la terapia ocupacional concreta. Así que gracias, Gustavo. Ahora damos paso para las preguntas. La Ale va a estar a cargo de las preguntas que vengan del formulario. Marco va a estar a cargo acá de las preguntas y respuestas junto con Vivian. Así que, Marco, adelante nomás. ¿Estás sin micrófono, Marco? Ok. Gustavo, bueno, pregunta Florencia Ricciardi de Lima. Dice, las dificultades de percepción auditiva... Florencia Ricciardi es de Argentina. Dice Lima, debe ser que es de su apellido. Sé que está paseando por Lima. Las dificultades de percepción auditiva de los niños TEA no podrían interpretarse como fallas en la discriminación del estímulo. No, la percepción auditiva en general no es lo mismo que la discriminación auditiva. La discriminación auditiva es un nivel más bajo de la percepción. Entonces, en la discriminación auditiva, en general, lo que está reportado en la literatura internacional es que los niños con diagnóstico de autismo tienen una ventaja. Son mejores que los niños típicos en percepción, perdón, no en percepción, en discriminación auditiva. Y eso tiene que ver en 2 aspectos en general. Uno es el tono, o sea, como discriminar diferentes tonos, y el otro es como discriminar como el ritmo de la enunciación. En eso tienen una ventaja sobre nosotros, pero los estímulos son como altamente estructurados y básicos, por eso que se llama discriminación. En la percepción auditiva, que es como más general, mucho más cortical, ahí los niños con diagnóstico de autismo, los reportes clínicos que tenemos en este momento fallan más. Por eso que como esa escala que yo tengo tiene ítems de los 2, que son de discriminación y algunos de percepción general, le llamé percepción para no llamarlo discriminación. Porque en general decir que un niño tuviera problemas de discriminación auditiva y tiene autismo sería un poco como ir en contra de la literatura. Gustavo, hay 3 preguntas de una misma colega, Diana Rodríguez. No sé si te las leo las 3 o vamos igual de a una. De a una.
de a una. La primera dice si has pensado en continuar ampliando este estudio a otros países de Latinoamérica. Sí, pensar uno piensa, pero la investigación lleva mucho tiempo y lleva mucha colaboración, y los terapeutas ocupacionales a veces todos somos muy energéticos y todos queremos colaborar, pero después se pierde un poco esa energía cuando se empieza a ver de que es un poco repetitivo y toma tiempo y se demora. Tengo ofrecimientos de otros países en extenderla, pero estoy un poco como centrado en hacer lo que tengo que hacer con los datos que tengo primero, pero sí, en un futuro sí. Okay. Ale. ¿Ahí se escucha? Sí. Hola, buenas. Bueno, Gustavo, en total desde YouTube tenemos 27 preguntas, así que te voy a ir generando una de ellas. Te leo. Los principales problemas de comunicación en niños TEA pueden generar conductas contextualmente inapropiadas, según Lori F. y Andy B. el 2002. Estas pueden ser berrinches, autoagresiones, golpes, etc., gatillando situaciones de descontrol emocional. La pregunta es, ¿cómo asociar la intervención sensorial, estrategias de comunicación alternativa y evitar reforzar conductas con la intervención sensorial? Si los terapeutas formados en integración sensorial no manejan los sistemas de comunicación ni estrategias de análisis de conducta. Muchas gracias. Eso. Primero diferenciar de que no hay un tratamiento sensorial. El tratamiento es un tratamiento de terapia ocupacional. Los terapeutas ocupacionales entrenan y se educan en comunicación, y también se entrenan en análisis de comportamiento, análisis funcional de comportamiento. Luego de su graduación de la universidad, algunas personas se especializan en esas áreas más que en otras. En un niño, una familia que tiene un niño con un diagnóstico de autismo, no está indicado que haya un tratamiento sensorial, un tratamiento de comunicación, un tratamiento físico, un tratamiento medicamentoso, sino lo que está indicado y tiene mejor evidencia es un tratamiento de un equipo que tiene diferentes disciplinas que trabajan de modos específicos a esa región, a ese equipo interdisciplinario, transdisciplinario, etc. Y los abordajes se deciden dentro de ese grupo. Entonces no hay un solo abordaje o un solo tratamiento que haya mostrado como superioridad sobre otro, sino lo que funciona mejor en la evidencia son estrategias generales que se aplican luego específicamente por diferentes profesionales trabajando en colaboración. Entonces no es que los problemas de desorganización de la conducta se deben solamente a problemas de lenguaje. Claramente que los problemas de lenguaje inciden y tienen un peso en los problemas de desorganización de la conducta, pero no son el único factor. Por eso que esos comportamientos que son complejos tienen que ser analizados por un equipo que tenga distintas disciplinas. Muchas gracias, Gustavo. Marcos. Ok. Me imagino que la Diana Rodríguez que está preguntando es nuestra amiga de Colombia. Así que, Diana Rodríguez. Así que, mira, ella hizo dos preguntas, pero que están relacionadas. Dice, mira, ¿se pasa el cuestionario solo con los niños que ya llegan con diagnóstico? ¿No sería una herramienta útil para esclarecer diagnóstico? ¿Y ya se está usando este cuestionario en la clínica y en qué países? Los terapeutas ocupacionales son parte del equipo que diagnostica autismo en algunos casos, y en algunos casos funcionan como dentro de otros equipos que no se ocupan del diagnóstico específico de autismo. El estándar clínico es que el diagnóstico de autismo se hace también por un equipo del cual muchas veces el terapeuta ocupacional forma parte, a veces no. Yo creo que este cuestionario sensorial puede ayudar al diagnóstico de la problemática del niño, pero no necesariamente del diagnóstico de autismo. Ese no es el propósito del cuestionario. ¿En qué países se está usando? Hay gente en Argentina que lo está usando, hay gente en Venezuela que lo está usando, alguna gente de Colombia tiene una copia, ahora hay una traducción al portugués que la gente en Brasil lo está usando, y hay datos de Brasil también. Hay un grupo en Arabia Saudita que lo estaba mirando, hay un grupo de gente en India que lo estaba mirando, y lo utiliza, me imagino, como un mecanismo para ayudar a esclarecer la situación diagnóstica del niño, pero no diagnóstica del diagnóstico de autismo, sino diagnóstica de lo que le está pasando al niño y a su familia.
Muchas gracias, Gustavo. Y bien, Gustavo, de un espectador anónimo. ¿Se conocen correlaciones a nivel estadístico o clínico con estos clústeres derivados de este cuestionario y los del CIPT? No, no es un estudio que haya hecho en este momento y no se ha utilizado de ese modo. Ale. ¿Estás sin micrófono, Ale? Ahí, ¿se escucha? Sí. Sí. Y ya, otra inquietud que hacen consulta, primero mandan un cordial saludo a Gustavo y dice, desde tu experiencia, Gustavo, ¿qué clasificación de los desórdenes del procesamiento sensorial recomiendas tener en cuenta? ¿De Lucy Miller, la de Winnie Dan o otros con esta población para el abordaje? Hay muchas más de las que me acabas de leer de cómo se clasifican, todas, y a mí me parece que los terapeutas ocupacionales que están educados a nivel universitario tienen que ser capaces de mantener diferentes clasificaciones en su cabeza, moverse entre una y otra y ser flexibles para entender que todas las clasificaciones emanan de una medición, se midieron con un instrumento. Entonces, si uno utiliza un instrumento específico de un autor específico, uno va a arribar a la clasificación de ese autor. Si uno utiliza otro test o otro cuestionario de otro autor, va a arribar a la clasificación de ese autor. A nivel universitario, que es lo que hacen la graduación de los terapeutas ocupacionales en Latinoamérica, uno tiene que poder ser capaz de mirar a distintos modelos, a distintas clasificaciones, y que se ajusten a la mejor diagnóstico posible para el niño de la situación y para poder proporcionar el mejor servicio. Todas y algunas que todavía no existen. Marco, ¿queda alguna? Sí. Rosario Caguas hace una pregunta que en cierta medida tú respondiste, pero a lo mejor sería bueno profundizar dentro de los estudios que tú has hecho. ¿Qué edades están consideradas para este cuestionario? Si tú tienes... 4.0 a 10.11, o 4 años de edad a 11 años de edad. Vivi. Vivi. No, la próxima respuesta es si podemos decir nuevamente dónde está el artículo porque no lo encontró. Déjame que... Ahí te puse el link en el chat. Gracias, Pero Gustavo. tienen que ir a la revista de Terapia Ocupacional de Chile y se publicó en el año 2016. Ale, vamos nomás. Ahora la Ale tiene muchas preguntas ahí que ir clasificando. Bueno, desde Colombia preguntan, Gustavo, ¿qué proceso podemos hacer para realizarte una invitación respetuosa para validar el instrumento en Colombia? En convenio con una institución universitaria en la que trabajo, la cual apoyaría el proceso investigativo bajo tus orientaciones metodológicas y los criterios de respeto de propiedad intelectual de tu trabajo. Creo que todos están interesados al respecto también. Un email sería suficiente. Ok. Otra pregunta. ¿A qué se debe que no respondan a su nombre los niños TEA? Lo que está reportado en la literatura es que es un ítem relacionado al diagnóstico de autismo, no necesariamente a la percepción o la discriminación auditiva, sino que parece relacionarse más al diagnóstico de autismo. En algunos casos podría ser percepción visual y en algunos casos podría ser, hay un ensimismamiento a veces de estos niños en algunas propiedades específicas de estímulo. Entonces, si el niño está muy ensimismado en una característica sensorial de un objeto particular, podría no detectar lo que está sucediendo en el contexto, como por ejemplo alguien llamándolo por su nombre. Y podría haber otras razones también, pero, o sea, ¿por qué exactamente? No se conoce. Esas son algunas de las hipótesis que se manejan en este momento. Exacto. Otras dos preguntas que se parecen mucho las voy a juntar en una, que dice, cuando los niños caminan en punta de pie, ¿es un signo de un mal procesamiento sensorial en un niño neurotípico? No se ha estudiado formalmente y cuando se ha mirado la literatura específica, no se han encontrado muchos estudios relacionando
el caminar en punta de pie con el procesamiento sensorial. Yo creo que experiencia clínica es algo que nosotros observamos a veces en algunos niños que tienen problemas sensoriales, pero no se ha estudiado formalmente. Uno de los ítems que yo tengo en este cuestionario es caminar en punta de pie, pero el desempeño no es consistente en todos los niños con autismo. Entonces hay algunos niños con autismo que caminan en punta de pie y otros que no. Y eso también se observa en poblaciones típicas, donde hay niños que caminan en punta de pie por un tiempo y a veces no lo hacen más, y hay gente que camina en punta de pie toda su vida. No es algo que se debería relacionar solamente a un constructo sensorial, sino que podrían haber otras cosas también. Dale nomás, Ale. Voy con otra, ya. ¿Quién trabaja la hiperrespuesta auditiva en TEA y cómo hacerlo? No podemos separar los problemas sensoriales como solamente un problema, como que el problema del niño sea solamente la hiperresponsividad auditiva. Eso es, cuando uno hace una evaluación, muchas veces es parte del perfil del niño, pero no es el único problema del perfil del niño. Muchas veces la trabajan los terapeutas ocupacionales, muchas veces la trabajan en equipo con otros profesionales, muchas veces se miran algunas evaluaciones que son audiológicas o evaluaciones de terapia del lenguaje, a veces se trabajan separados, a veces se trabajan en equipo, depende mucho del país, de la región, del lugar a donde se acceden a los servicios y cómo se accedan. Pero me gustaría que no separemos cada uno de los problemas sensoriales como a un profesional, porque eso no es el objetivo. Cierto. Otro aspecto de pregunta mencionan, me gustaría saber sobre el procesamiento sensorial en adultos. Es como otro capítulo. Como general, Sí, a modo general, quizá para averiguar si es que existe estudios, paper, Sí, algo relacionado. hay bastante y se ha mirado como mucho más seriamente, yo diría, en los últimos 10 años, mucho emanando desde niños que se van volviendo más grandes, pero hay algunas investigaciones y póster que se presentan en conferencias a veces y se los diagnostica o sea, se los relaciona a algunos diagnósticos particulares como discapacidad intelectual, problemas de salud mental. Hay mucha gente trabajando en ello. Quizás no se conozca, la difusión todavía en español no es mucha, pero sí hay muchos estudios. Hace poco se publicó un libro en demencia y problemas sensoriales. Esto es Chile, ustedes tienen, la doctora Ana Blanc publicó un cuestionario acerca y estudió el procesamiento sensorial en adultos. Hay algunas cosas que van emergiendo de diferentes lugares. Súper. Otra dice, me gustaría saber, ¿cuándo hay una discordancia entre lo pesquisado por los padres y lo que uno observa en la clínica? Ejemplo, los contagios obtenidos en el cuestionario de padres son normales y los rellenados por el TO incluyen algunos ítems con alto riesgo o problemáticos. ¿Qué hago en este caso? Los cuestionarios sensoriales no son para los terapeutas en general, o sea que vienen solamente de los papás. Si hay una discordancia entre lo que uno observa en la práctica clínica y lo que los papás reportan en los cuestionarios, absolutamente. Ahora, con el pasar del tiempo, se ha disminuido bastante, y hay un artículo que se acaba de publicar en Terapia del Lenguaje, donde se mira como la confiabilidad y la validez de los cuestionarios parentales, y se están volviendo cada vez más precisos en el diagnóstico. Y yo creo que es que los papás están entendiendo de que le tienen que prestar bastante atención a los ítems que uno está elaborando. Pero yo creo que va a haber siempre algunos papás, un grupo pequeño de papás y de mamás que quizás responden de manera atípica porque el niño es atípico o porque los papás responden de manera atípica. Pero sí hay algunos estudios documentando diferencias entre lo que pasa, por ejemplo, electrofisiológicamente, lo que el terapeuta ve en la clínica y lo que los papás reportan en cuestionarios. Por eso yo creo que los cuestionarios no deberían ser nunca el único modo de evaluar a un niño, porque es como la opinión de alguien acerca del niño, o sea que uno tiene que tener otras intersecciones, como test de desempeño, muestras de trabajo, observaciones, o otro tipo de cosas para como interrelacionar puntajes, observaciones de distintas fuentes y no solamente un solo cuestionario. Un solo cuestionario solo no es lo más fuerte. Marco, apareció una pregunta ahí en pregunta y respuesta. De Florencia.
Sí. Dice, no, hay otra de Jimena Álvarez, disculpa. Jimena Álvarez señala, hola, de los 4 grupos identificados, ¿hay algunos que predominen más según la muestra utilizada? Que predominen más según la muestra utilizada, no, porque el objetivo de ese análisis es encontrar la mejor solución estadística y matemática para que encajen en 4 grupos. Sí hay un estudio donde se hicieron un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos y 6 grupos, y la mejor solución en general, en términos generales, siempre termina siendo menos de 6 o menos de 5 grupos. Como el caramelo dulce está entre ningún grupo y 5 grupos en general, y la mejor solución en estadística y matemáticas son 4 grupos. Por este momento, a menos que se cambie la muestra o que haya, o sea, pero con la información que tengo hasta este momento, esa es la mejor solución. Ale. Ya, otra pregunta. ¿Qué criterios fueron utilizados para hacer la elección de las características a evaluar? Praxis, hiper o hipor, responsividad, gusto, olfato, etc. en el instrumento de evaluación CMRS. Hay una revisión sistemática de la literatura donde se sacaron todos los artículos que hablan acerca de procesamiento sensorial en autismo en un periodo determinado. Eso está explicado en la publicación. Esos ítems se acumulan, o sea, se preparan los ítems y fueron evaluados 3 veces por 3 grupos de terapeutas ocupacionales argentinos, donde se les pide que mantener o eliminar o modificar el ítem en 3 estudios consecutivos hasta quedarte con los ítems que son los mejores. Y después de eso, por su desempeño psicométrico, algunos ítems a uno les tiene así como particular cariño, porque uno los escribe con mucho cariño, pero después no funcionan. Entonces uno dice, ok, es muy, muy lindo el ítem, pero los papás no lo entienden o lo perciben de otra manera. Por ejemplo, hay un ítem que dice, el niño parece ansioso cuando va al parque en relación a como a salir corriendo o a jugar, pero los padres entienden ese ítem como parece ansioso, como que tiene ansiedad. Entonces, como lo que uno escribe no siempre es lo que la gente entiende. Entonces, por eso es que se creó, y si ustedes miran en general, en la creación de cuestionarios se utiliza un panel de expertos, y el panel de expertos en general son 3 o 4 personas que terminan siendo los amigos de uno, pero yo me salí de ese paradigma porque quería buscar consenso, y por eso que hay un grupo de 87 terapeutas ocupacionales, 60 y tantos terapeutas ocupacionales, 70 y tantos de terapeutas ocupacionales en 3 iteraciones, para asegurarme de que los ítems realmente se lean bien, funcionen del modo que yo quiero, y después de eso se prueban en las muestras específicas para saber si cuánto colabora ese ítem al puntaje total, qué peso tiene, si los papás responden consistentemente bien. Esos son algunos de los criterios. Ese proceso está descrito en el artículo. Vivian, hay una pregunta más un, y respuesta. un proceso un poco largo y aburrido. Gracias. Gustavo Belkis Morón Ramos pregunta si hubo De algún Venezuela. de Venezuela. Si Sí. usted lo dice, le creo. Saludos, Belkis. Si hay algún criterio de exclusión considerado en los participantes con diagnóstico TEA en tu estudio. Sí, que básicamente no tengan como características súper pronunciadas de otros diagnósticos asociados, donde como eres más parte del diagnóstico asociado que de autismo. Si por ejemplo tienes autismo y tienes una discapacidad intelectual, por ejemplo, moderada o profunda, y además tienes epilepsia, y no es que los diagnósticos describan a una persona, pero ese niño quizás que no se parezca a la mayoría de los otros niños con autismo. Entonces eso, pero en general confié en él en 2 vertientes. Una son los estudios que muestran que las muestras que se capturan por medio de colegas tienden a ser más fidedignas que las muestras que uno no conoce. Entonces, en vez de pedirle a un papá random así del universo que me conteste un email, yo, por ejemplo, me comunico con Marcos, le digo, Marcos, le puedes pasar este cuestionario a los papás que vienen a tu clínica. Entonces hay como un criterio un poco de selección, no solamente mío, porque lo conozco a Marcos, sino Marcos conoce a sus papás también y sabe cómo van a responder. Cuando uno mira, y hay una literatura bastante fuerte ahora en relación a cómo funcionan esas muestras, funcionan mejor que las muestras así como sin conocerlas. De todas maneras, en el análisis estadístico psicométrico se buscan patrones inusuales.
Esos patrones inusuales son, por ejemplo, que el papá conteste sí, 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 no, por ejemplo, y que ese no no entre del patrón de lo que uno se espera. Y esos son los ítems que generalmente salen con índice de discriminación, de dificultad, salen fuera del rango de lo que uno está buscando. Entonces se ponen en el análisis y se vuelven a eliminar para saber si hay una diferencia entre los dos análisis. Son más o menos los criterios. Y que tuvieran entre 4 años de edad y 10 años y 11 meses. O sea, el criterio es que cumpla con la edad finalmente y que sea confiable de dónde viene la muestra. O sea, hasta donde se puede controlar, porque uno tampoco nunca puede predecir que la mamá o el papá perciba al niño de otra manera, responda de otra manera. O sea, que tampoco, nunca en investigación siempre se considera como en este tipo de modelos, el puntaje que uno obtiene no es el puntaje real de un niño, es ese puntaje más un margen de error, es lo que uno puede hacer. Gustavo, ¿ya existe algún tipo de estudio que quizás compare el nivel de respuesta que te entregan los profesores, por ejemplo, respecto al que te entregan los padres respecto al procesamiento sensorial? Sí, hay un par, y son diferentes. Hay un índice que se llama DIF que te permite separar eso, pero debería ser diferente porque el contexto en donde uno está funcionando es diferente también, y la escuela no es la casa, y la casa no es la escuela. Yo creo que ahora, en tiempo de pandemia, uno sabe muy claramente que es dentro de la casa, fuera de la casa. Entonces es lógico pensar que las capacidades de procesamiento sensorial que uno utiliza en un ambiente controlado como la casa no es lo mismo que en la escuela. Y hay sorpresas, a veces funciona mejor en la escuela que en la casa, a veces mejor en la casa que en la escuela, a veces mal en los dos lugares, a veces bien en los dos lugares, pero se conocen esas diferencias en la investigación. Vale. Otra pregunta. Aquí. Aparte de los 4 grupos que aparecieron en el estudio, ¿hay otros subgrupos, pero de menor significatividad, que no eran tan relevantes o solo quedaron esos 4? No, solo 4. Aquí yo tengo otra pregunta, Leonardo. María Ignacia Rodríguez pregunta, ¿qué antecedentes hay en relación a los DIS, que no sé si te está hablando de disfunciones de integración sensorial, y umbral neurológico alto o bajo? Me imagino que se está refiriendo a la literatura de la doctora Winnie Dunn de el perfil sensorial, pero no entiendo la pregunta. Sí, dice, ¿qué antecedentes hay en relación a los DIS y umbral neurológico alto o bajo? María Ignacia Rodríguez, si quieres aclarar tu pregunta, puedes escribirla, por favor, nuevamente en el chat. Esa relación está especificada en el modelo ecológico de la doctora Winnie Dunn, donde ella correlaciona y clasifica niños dependiendo de los puntajes específicos en el perfil sensorial como pertenecientes a un umbral neurológico más elevado o más disminuido. Esa clasificación es teórica en un primer momento y después apoyada por datos que son neurofisiológicos, son respuestas electrodérmicas y otros estudios. La colega no está, Marco, ¿sí? No, no está la colega que hizo la pregunta. Hay otra pregunta, Leo, que no la entendemos con Marco porque como que no es una pregunta, pero a lo mejor Gilberto Medina la quiere especificar porque dice, bueno, te felicita Gustavo, y pregunta, o sea, no pregunta nada, en realidad dice, mi pregunta un tantito alejada de la exposición es referente al curso de observaciones clínicas. No sé si quieres saber cuándo va a haber un curso. Pero la formación, debe ser la formación. Queda ahí. Eso quizás si es el colega de Chile que se puede comunicar con la Corporación Chilena de Integración Sensorial, ellos le envían la información. Igualmente, Gilberto, si estás por ahí y puedes aclarar tu pregunta, adelante. Dale nomás, Ale. Ya, ok. Está dentro de la última pregunta. Gustavo, ¿los problemas de hipersensibilidad auditiva evidenciaban el aislamiento o tapado de oídos? ¿Se debe mayormente a un mayor registro de la intensidad del sonido o a una alta discriminación? Es decir, demasiada información. Las dos explicaciones son hipotéticas y las dos podrían ser posibles, pero la situación de un niño específicamente capturada por una información de un cuestionario no vamos a saber, pero las dos hipótesis son posibles y hay otras también.
Estamos, Marco, con las preguntas. Ok. Bueno, Gustavo, queremos darte las gracias por Gracias a ustedes por tenerme. Magistral. Mira, en nombre de la Corporación Chilena de Integración Sensorial y en esta alianza que tenemos hace muchos años con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, queríamos tener este espacio ya a nivel tanto como regional latinoamericano y posicionar a nuestros grandes investigadores de habla hispana en Latinoamérica, y por eso creamos y vimos esta posibilidad de realizar este webinar junto a ti y próximamente junto a Erna Imperatore. Sabemos el nombre y renombre que tú tienes en el área de la investigación. Te agradecemos enormemente esta oportunidad y esta posibilidad de escucharte en de un artículo que escribiste hace un tiempo y que fue publicado más encima en Chile a través de la Revista Chilena de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile. Así que, sin lugar a dudas, un aporte para todos los profesionales, tanto del área de la salud, del área de la educación, que se interesan en el tema de procesamiento sensorial. Como corporación también señalarle a todos nuestros amigos latinoamericanos y sobre todo a nuestros colegas chilenos que nosotros como corporación estamos abiertos a responder a sus preguntas a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales. Ya comenzamos el proceso de certificación chilena de integración sensorial para profesionales chilenos que han cumplido con los estándares mínimos en la educación continua de integración sensorial, y invitamos a todos los profesionales que se acerquen a nosotros, también al Colegio de Terapeutas, para investigar sobre capacitaciones que se están realizando de integración sensorial, ¿ya? Y en la cual nosotros podamos dar respuesta de acuerdo a lo que nosotros conocemos en nuestra realidad tanto nacional como internacional. Así que muchas gracias, Gustavo, muchas gracias también al colegio y a todos los participantes de todos los países que estuvieron presentes en este webinar. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Ustedes saben que ustedes tienen un nombre muy respetado en Latinoamérica. Estoy súper feliz de que estén colaborando la Asociación de Integración Sensorial con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Me parece que esas son las colaboraciones que son más significativas. Es súper importante que puedan hacer eso. También realmente los felicito y muchas gracias por tenerme con ustedes. Muchas gracias, Gustavo, y a nombre de todos los colegas de Latinoamérica, porque finalmente esta presentación llegó a muchos colegas de Latinoamérica. El chat de YouTube estaban todos presentando en manos de muchos saludos. Así que agradecer tu participación y esperamos vernos en una próxima. Y ahí vamos conversando para el 2021 ya qué podemos hacer en conjunto y algo quizás un poco más interesante, quizás un poco más largo, pero ahí vamos viendo el desarrollo cómo será. Claro que sí. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.